Buenas tardes, Joel. El día de hoy, Ah, como ujú, corresponde según cronograma, vamos a empezar con el curso de lógica jurídica. El día de hoy vamos ok, a desarrollar lo que es la lección uno. Por cuestiones de tiempo, no creo que podamos alcanzar a lo que es la lección 2 que también teníamos programada para el día de hoy. A ver, por favor, empecemos. Lo que te voy a pedir, Joel, por favor, es de que mientras expongo puedas desactivar el audio y cuando proceda a lo que es algunas preguntas que tú puedas tener, que yo te voy a ceder la palabra, puedas recién ujú, activar el micrófono. ok. Listo. ¿Puedes ver la diapositiva? Sí, sí, lo logro ver. Listo. Bien, entonces, el día de hoy vamos a desarrollar lo que es la lección uno, que hace referencia a los conceptos preliminares. En primer lugar, para poder desarrollar este curso de lógica jurídica, tenemos que saber qué es la lógica y cómo se originó esta. Entonces, la lógica jurídica en sí, dentro de la rama de la ciencia, es denominada una ciencia formal. Y esta ciencia formal se remonta a los tiempos de Aristóteles, es decir, aproximadamente en el siglo IV antes de Cristo. A Aristóteles se le atribuye la creación del origen de la lógica, pero en esa época no se denominaba de esa manera. Eso lo vamos a ver a continuación. Aristóteles no empleó este término para referirse a lo que denominamos actualmente lógica, sino que hacía referencia a esta utilizando la palabra analítica. Y analítica proviene del griego análisis, que significa solución o resolución, ¿correcto? Entonces, Ujú, por este motivo es de que en los escritos fundamentales del Organón Aristotélico, que es una obra de Aristóteles, que es un conjunto de sus investigaciones, es decir, de que este documento reciben el nombre de analíticos. Entonces, es por eso que se hace referencia a que Aristóteles es el creador de la lógica, que en esa época no se denominaba de esa manera, sino se le atribuía el nombre de analítico. ¿Sí? Continuamos. Actualmente no se sabe exactamente por quién ni en qué época ha sido empleada este término que actualmente conocemos como lógica. Hay un autor, que es Boecio, que señala de que el término lógica pudo haber sido creado por aquellos comentadores de Aristóteles para oponer este organón o también denominado analíticos a aquella otra postura que es contraria, que es denominada dialéctica estoica, y que eso lo vamos a ver posteriormente. ujú. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, sí, claro. Listo. Ahora, desarrollemos lo que es la etimología de la palabra lógica. Lógica Ok. deriva del término logos y este, a su vez, de hey, ¿correcto? Aquí quiero que me preste, por favor, bastante atención. El vocablo logos se utilizó por primera vez en las teorías de Pitágoras y Heráclito, con distintos significados, como por ejemplo palabra, medida, pero principalmente se le atribuyó el significado como razón y pensamiento. Entonces, logos no solamente puede quedarse en lo que es el campo de la lógica, sino de que tiene un campo de aplicación mucho más allá, que es mucho más amplio y que posee una gran validez universal. Entonces, nosotros podemos decir de que logos hacía referencia a una realidad, ¿no? De que en sí hacía de que se vuelva inteligible o que se vuelva perceptible a nuestros sentidos las cosas. Entonces, por este motivo, se señalaba que la misión humana en el conocimiento de las cosas consistía en ir purificando el pensamiento para llegar a la visión de logos y así comprender su realidad.
Quiero, por favor, complementar el segundo párrafo para poder hacer un mapa conceptual y de esta manera podamos entender mucho más allá de lo que significa logos y legend y su respectiva diferencia. Entonces, Ujú. esta explicación nos sirve para considerar que la lógica es un instrumento del pensamiento, ya que si la realidad es inteligible, entonces necesita de un método para que pueda ser evidente. Y este método es la lógica, ¿correcto? Vamos por favor aquí a utilizar en este momento lo que es la pizarra para poder entender. Listo, a ver. ¿Logras ver la pizarra? Sí, claro, claro. Listo. Entonces, en primer lugar, estábamos señalando de que lógica, a ver, ahora sí, listo. Entonces, lógica, como nosotros conocemos, proviene de dos logos y legend, ¿correcto? Entonces, Ujú. centrémonos actualmente en lo que es el logos. Lo que señala la, la diapositiva es lo siguiente. El logos no solamente puede atribuirse a lo que es el campo de la lógica, sino de que lo que nos señala es de que el logos va mucho más allá de lo que es la lógica y tiene una gran validez universal. Entonces, lo que nos señala es de que nosotros, como concebimos el mundo, ¿correcto? Vamos aquí a señalar el mundo, esta de acá es nuestra realidad. Nuestra realidad está impregnada de ese logos. O sea, este logos se encuentra impregnado en nuestra realidad, en nuestro mundo. Y en este mundo nosotros podemos encontrar todo lo que son, todos los hechos que suceden cotidianamente, ¿correcto? Pero estos hechos que suceden cotidianamente, ¿cómo se van a poder ver fácilmente a nuestros ojos? ¿Cómo van a poderse convertir en inteligibles hacia nuestros ojos? Esto es posible gracias a un método, y este método es el logos, ¿correcto? ¿Me dejo entender entonces, Joel? ¿me puedes repetir esa parte de que, o sea, logos, tiene que ver con todo lo que es, tú me dices el mundo actual, ¿no? No solamente el mundo Algo no actual, entendí muy bien esa parte. sino concibamos a lo que es el mundo, o sea, la realidad tanto de lo que es nuestra época como lo que fue en la época de Aristóteles y cómo él lo concibió de esa manera. Toda realidad está impregnada de determinados hechos, sea del año 2019, como del año 2015, como del año 1990 o como del siglo IV antes de Cristo, donde estaba Aristóteles. Ya. Entonces, en toda realidad siempre está impregnado de determinados hechos. Y estos hechos no todos Ujú. son posibles de que nosotros podamos percibirlos. No todos son están en la posibilidad de que el ser humano pueda percibirlos. Entonces, para que estos hechos puedan ser percibidos por el ser humano, entonces es necesario de un método.
Y este método que nos va a permitir hacer visibles la totalidad de estos hechos es el logos. Y este logos, como ya hemos hablado, etimológicamente es lógica. Entonces, la lógica, Ujú. con su conjunto de premisas, con su conjunto de inferencias, nos va a permitir ver cuáles son las cosas que no están siendo inteligibles a nuestro sentido. Entonces, con determinadas inferencias vamos a poder determinar la validez de esas cosas ante nuestros sentidos. ¿Me dejo entender? Claro, claro, ahora sí. ¿Sí? ¿Listo, Joel? Sí, sí. Continuamos entonces. Seguimos. Entonces, ya hemos explicado sobre logos. Entonces, el logos, vuelvo a repetir, para tanto para ti como para aquellos asesorados de que actualmente no están conectados y que lo van a ver posteriormente, esta clase grabada, logos tiene por finalidad ante nuestros sentidos, ante los sentidos del ser humano, inteligibles las cosas, o sea, visibles. Nosotros vamos a podernos dar cuenta de la validez de las cosas a través de un método y este método es el logo. ¿Sí? Seguimos. Entonces, esta explicación nos sirve de base para poder considerar que la lógica es un instrumento del pensamiento, ya que si la realidad es inteligible, se necesita de un método para que se haga evidente esa inteligibilidad, que es lo que yo te mencionaba. La lógica es el instrumento que nos va a permitir a que las cosas sean visibles a nuestros sentidos y poder determinar cuánto estamos frente a algo que es válido como a algo que es inválido. Seguimos. Por otra parte, Lejeune significó norma racional, es decir, un camino específico para el discurrir de la razón, la cual sigue siendo, siguiendo ese camino, hallaba una guía para el logro de sus fines. Volvemos nuevamente a la pizarra para poder terminar de cerrar la idea. Listo. Estábamos indicando, entonces, de que Lejeune, para Aristóteles, en su momento, Lejeune es la norma racional. Y esta norma racional nos va a llevar a un conocimiento. Entonces, si decimos que este conocimiento vendría a equivaler lo que sería el poder ver la totalidad de los hechos, que estos hechos sean evidentes a nuestros sentidos, entonces estamos hablando de lo mismo, que la lógica es el instrumento tanto para podernos hacer ver de una manera evidente las cosas ante nuestros sentidos, y también la lógica va a ser aquel camino que nos va a llevar a ese conocimiento. Va a ser aquella norma racional porque nosotros vamos a aplicar la lógica con un sentido racional, dejando a un lado los aspectos subjetivos y aplicando los aspectos objetivos, para poder llegar a determinar si un conocimiento es válido o es inválido. Entonces, ¿me dejo entender, Joel, con el significado de logos y de Lejeune? Perfecto. Listo. Sí. Ahora, Volvamos a la lección 1, entonces. Bien. Ahora, ahora que ya hemos hablado sobre el origen de la lógica, sobre la etimología de la lógica, logos, Lejeune,
hablemos sobre el desarrollo histórico que ha tenido la lógica. Entonces, desde el siglo IV hasta mediados del siglo XIX existió lo que es la lógica antigua. Y de mediados del siglo XIX hasta nuestros días, o sea, actualmente, existe lo que es la lógica moderna. Entonces, podemos hablar de que durante el desarrollo histórico de la lógica, esta ha tenido dos, por así decirlo, dos etapas. La primera etapa, que es la lógica antigua, y la segunda, que es la lógica moderna. ¿Sí? Entonces, aquí he elaborado un cuadro comparativo entre lo que es la lógica antigua con la lógica moderna. Entonces, cuanto a lo que es la lógica antigua, su objeto de estudio es el análisis formal de silogismos. Los silogismos lo vamos a revisar posteriormente en la siguiente lección. La lógica moderna, sin embargo, muy diferente a lo que es la lógica antigua, su objeto de estudio va a ser el análisis de distintos tipos de inferencia. Una inferencia está formada por una premisa, por otra premisa y finalmente por una conclusión. Por ejemplo, a ver, supongamos, eh, todos los limeños son peruanos. Esa es nuestra primera premisa. Segunda premisa, Joel Ujú. es limeño. Conclusión, Joel es peruano. Fue peruano, claro. ¿Correcto? Entonces, esa conclusión, ¿de dónde la Ya. obtenemos? La obtenemos de un juicio que hemos realizado en función a esas dos inferencias, a esas dos premisas. ¿Correcto? Entonces, Ujú. esas dos premisas nos arrojan una conclusión. Y esto es lo que actualmente se encarga de estudiar o aborda lo que es la lógica moderna. Segunda diferencia. La lógica antigua utiliza las reglas que son inventadas por Aristóteles para determinar la validez de los silogismos. O sea, son reglas muy antiguas. Mientras que la lógica moderna emplea métodos matemáticos. Y esto lo vamos a ver en la siguiente clase porque la lógica está impregnada, lo que es la lógica moderna, está impregnada de simbolismos, como el símbolo de disyunción, conjunción, bicondicional, condicional, negación, entre otros. Siguiente. En la lógica antigua utiliza el lenguaje natural para examinar los silogismos, mientras que en la lógica moderna se emplea un lenguaje formalizado para analizar las inferencias. O sea, no solamente nos quedamos en que todos los peruanos o todos los limeños son peruanos, sino que esa premisa de todos los limeños son peruanos se traduce en un lenguaje formal que está formado por letras y símbolos. Y eso es el objetivo de este curso, que nosotros podamos transformar aquellas premisas en lenguaje natural a un lenguaje formal. O sea, tú finalizando este curso tienes que aprender a transformar lo que es una oración en un lenguaje natural a un lenguaje formal. ¿Correcto? Sigamos. Ahora, la palabra lógica también es utilizada en lo que es el lenguaje coloquial, muy aparte de este lenguaje formal, como sustantivo, como adjetivo y como adverbio, ¿correcto? Por ejemplo, si hacemos alusión al uso del término lógica como sustantivo, podemos mencionar, por ejemplo, la lógica, lo lógico, lo ilógico, la logicidad, la ilogicidad. Muchas veces hemos utilizado estos términos en nuestras conversaciones, ¿sí? Después también, el término lógica también puede ser utilizado en su uso adjetivo, como por ejemplo, lógico, lógica y lógico. Por ejemplo, ¿no? De repente alguna conversación que tú hayas podido tener con algún amigo tuyo. Joel, ¿pero qué me estás hablando? Eso de acá es completamente ilógico. Estamos utilizando la palabra lógica
en un lenguaje coloquial en su uso como adjetivo. Y finalmente también la palabra lógica tiene un uso como adverbio. Por ejemplo, cuando mencionamos lógicamente o ilógicamente. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo claro? Perfecto. Listo. Sí, perfecto. Yo al inicio te había mencionado en la parte de lo que es el origen de la lógica, de que la palabra lógica fue creada por Aristóteles, o en este caso, esta ciencia fue creada por Aristóteles, pero que esta lógica era denominada una ciencia formal, y dijimos que lo íbamos a explicar después. Entonces, aquí vamos a explicar qué es la ciencia, cuáles son las dos clases de ciencias que existen y por qué nosotros llegamos a la conclusión de que la lógica, actualmente como la consideramos como lógica moderna, es una ciencia formal. Entonces, la ciencia, Ujú. Joel, nosotros lo conocemos como un sistema de proposiciones o conocimientos que se encuentran metódicamente establecidos y comprobados. O sea, para que sea ciencia, tiene que ser aquel conocimiento que tiene que haber sido comprobado para que pueda adquirir esta categoría. Y una vez de que ha sido comprobado y metódicamente establecido, tiene que estar conectado por relaciones de fundamentación y referentes a un dominio particular de objetos, como por ejemplo, la ley de la gravedad. Para poder determinar Claro. la ley de la gravedad, esta ha tenido que ser, en primer lugar, metódicamente establecida a través de una fórmula, y en segundo lugar, ha tenido que ser comprobada infinitas veces, ha tenido que ser sometida a una comprobación. Y finalmente, esta fórmula, junto a esa comprobación, tiene que estar fundamentada. Entonces, es ahí que nosotros podemos decir que un conocimiento puede tener la categoría no de ciencia. Entonces, la ciencia, a su vez, puede ser de dos clases, formales y fácticas. Entonces, la ciencia formal, ¿correcto? Es aquella que establece la verdad de sus proposiciones mediante deducciones o demostraciones. Y principalmente tratan de objetos abstractos, ideales o puramente intelectuales, como números, por ejemplo. En esta clase de ciencias formales tenemos tanto lo que es la lógica como la matemática, efectivamente, porque en la lógica moderna, como ya te había mencionado, en sí lo que vamos a hacer es transformar premisas en lenguaje natural a un lenguaje formal, a través de símbolos y a través de letras. Entonces, esto eh, es muy parecido a las matemáticas donde se utilizan números. Y lo que vamos a hacer es demostrar si aquella premisa y aquella conclusión es válida o inválida. Entonces, es por eso de que la lógica se encuentra enmarcado de lo que es una ciencia formal. ¿Me dejo entender? Ujú. ¿Sí? Sí, perfecto. Listo. Vamos bien hasta el momento. La segunda clase de ciencia, Joel, son las ciencias fácticas. Y las ciencias fácticas, a diferencia de las ciencias formales que se encuentran más que todo versan sobre objetos abstractos, estas ciencias fácticas tratan sobre objetos reales de las entidades que se dan en una realidad espacio-temporal, o sea, tratan sobre objetos que existen en nuestra realidad, porque los números son abstractos, no conviven con nosotros. Claro. También las Ciencia ciencias formal. fácticas sí conviven Ujú. en nuestra realidad, como por ejemplo aquellas ciencias sociales, como la arqueología, la antropología, la sociología, o como ciencias naturales, como la biología o la física, ¿correcto? Porque yo para poder determinar, por ejemplo, en lo que es física, un movimiento rectilíneo uniforme,
Para eso yo he tenido que probar con objetos que existen en mi realidad. Yo como científica he tenido que probar lo que es el tiempo, la velocidad y el espacio, y someter a ese objeto bajo esas características. Entonces, el resultado que me ha arrojado esas pruebas traen como consecuencia de que yo pueda denominar a la física como una ciencia fáctica. ¿Sí? Perfecto. No, sí. Listo. Entonces, a modo de conclusión, Joel, entonces, si decimos de que la lógica es una ciencia formal, esa ciencia formal se encarga de estudiar, como aquí se menciona en la diapositiva, se encarga de estudiar lo que son las técnicas, procedimientos, reglas, métodos o principios que son usados para poder distinguir la inferencia correcta de la incorrecta. Que es justamente lo que yo te decía, ¿no? Por ejemplo, todos los limeños son peruanos. Joel es limeño, por lo tanto, Joel es peruano. ¿Sí? Entonces, Ujú. continuamos. Se dice que es formal porque ella atiende solo al aspecto estructural de las inferencias sin considerar el contenido significativo. Claro, que es justamente lo que nosotros estábamos hablando. A la lógica no le importa el investigar a profundidad si es que Joel efectivamente es limeño. De repente Joel es trujillano, pero bajo la premisa que nosotros estamos poniendo, premisa uno, todos los limeños son peruanos, Joel es limeño, por lo tanto, su conclusión, Joel es peruano, es correcta bajo los ojos de la lógica. Es decir, de que solamente, solamente verifica lo que es el contenido de las premisas, nada más. Premisa uno, premisa 2 y lo que nos arroja lo que es la conclusión. Nada más. Más no entra en discutir si es que Joel efectivamente es limeño o Joel es de otra ciudad. En pocas palabras, solo se basa en la premisa, nada más, me refiero, ¿no? Y se le saca una conclusión, ¿no? De acuerdo como usted me explica de las premisas de que, este, puede ser la premisa uno y la premisa 2, ¿no? Y saca una conclusión, ¿no? Así es, mira, vamos a poderlo esquematizar. Ujú. A ver, entonces, lo que actualmente se basa la lógica moderna es de lo siguiente. Premisa uno. Todos los, Estamos hablando de la lógica moderna, ¿verdad? así es, lógica moderna. Todos los Vale. limeños son peruanos. Ujú. Premisa 2. Joel Dime. es limeño. Esa es la premisa 2. Entonces, por tanto, este símbolo siempre se va a repetir de ahora en adelante. Este símbolo significa por tanto. Entonces, por tanto, se colige o se concluye de que Joel Ujú. Pero bueno. es peruano, ¿correcto? Entonces, aquí lo que se está cumpliendo es lo siguiente. A la lógica solamente le interesa que se cumpla esto, premisa uno, premisa 2 y conclusión. Y que esta conclusión Ujú. guarde lógica con estas premisas. No le importa otra cosa más. Ujú. No le importa saber si Joel efectivamente es limeño o si Lima se encuentra en Perú. Simplemente le importa nada más que se cumpla la estructura, más no ingresa a verificar la veracidad de esos contenidos. Para eso existen otros tipos de análisis, como un análisis material, para ver si es pertinente, si existe una prueba adecuada, si está debidamente fundamentado.
Para lo que nos interesa en este curso es lo que es la estructura de la lógica, su estructura superficial. Hasta aquí, ¿todo claro? Listo. Seguimos entonces. Seguimos. Listo. Finalmente, finalmente, señalamos algunas diferencias más entre las ciencias formales y las ciencias fácticas, ampliando lo que ya hemos hecho. Entonces, las ciencias formales, como ya mencionamos, están constituidas por un conjunto de proposiciones que son denominadas analíticas. ¿Te acuerdas de que Aristóteles le atribuía el nombre de lógica como análisis? Entonces todo proviene desde ahí, o sea, todo se remonta desde el siglo IV antes de Cristo. Y la lógica es una ciencia formal. Entonces, la lógica está formada por un conjunto de proposiciones que son denominadas analíticas y su verdad o falsedad se establece lógicamente, nada más. Por ejemplo, el triángulo tiene tres ángulos, nada más. 2 más 3 es igual a 5. La suma de los ángulos internos del triángulo es 180. Ujú. Eso está establecido lógicamente, nada más. Su verdad o falsedad. Mientras que en el caso de las ciencias fácticas, donde como ya mencionamos, el objeto de estudio es la realidad, son objetos que se encuentran en la realidad, por ejemplo, están constituidos por un conjunto de proposiciones que se llaman sintéticas, a diferencia de las formales, que son proposiciones analíticas, ¿correcto? Y a través de estas proposiciones sintéticas se va a establecer la verdad o falsedad empíricamente. Recuerda que si hablamos de ciencias sociales, el método es la experiencia, es decir, de una manera empírica. ¿Sí? Mm. Por ejemplo, habíamos, habíamos mencionado, Joel, que muy aparte de lo que son las ciencias sociales, también se encuentran las ciencias naturales dentro de lo que son las ciencias fácticas. Entonces, aquel científico, para poder determinar aquel conocimiento fundamentado, establecido, que habíamos mencionado que es la ciencia, entonces, y en este caso de ciencias fácticas, tiene que someterlo a la experiencia. Y para eso, por ejemplo, un estudiado propio de las ciencias fácticas es la clorofila es verde. ¿Cómo ha llegado a este conocimiento? Sometiendo de repente, examinando una hoja de un árbol y pudiendo ahí verificar con sus propios ojos la clorofila. En cambio, 2 más 3 es igual a 5, eso no se puede observar, porque los números son abstractos, o sea, no son perceptibles a nuestros sentidos. Ejemplo, los felinos son carnívoros. ¿Y cómo yo lo puedo esto determinar? Porque he estado observando y he visto que efectivamente estos animales se alimentan de carne de otros animales. Por eso es de que yo llego a esa conclusión, a través de la observación. En cambio, aquí se llega a través de la inferencia, a través de un análisis. En cambio, aquí es a través de la observación. Por ejemplo, en el caso de las ciencias fácticas, el calor dilata los cuerpos. ¿Cómo yo llego a esta conclusión? Porque tal vez yo como científica sometí a un cuerpo determinado de plástico, lo sometí, o a un cuerpo de metal, por ejemplo, lo sometí a calor y con el calor aumentó de tamaño. Entonces con esto yo compruebo de que el calor o aquellos objetos sometidos al calor se dilatan. Entonces, esa es la gran diferencia entre las ciencias formales, como son las matemáticas y la lógica, y las ciencias fácticas, como son las ciencias sociales y las ciencias naturales. ¿Sí?
Entonces, hasta aquí, Joel. Una- A ver, vamos a regresar acá. Hasta aquí, Joel. ¿Hay alguna consulta? Hasta el momento, no. Todo está perfecto. Estoy entendiéndolo. Hasta el momento, Álvaro, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Álvaro. ¿Desde qué parte de la clase te has unido, por favor? Desde la parte última de que está explicando entre las diferencias. Perfecto. Entonces, ¿de repente tienes alguna otra duda, Joel, para poder hacer en estos pocos minutos que nos quedan un repaso? perfecto, perfecto. ¿Sí? Entonces, en Sí, estos últimos minutos que nos quedan, en estos 10 minutos, Elías, buenas noches. En estos últimos 10 minutos que nos quedan, lo que voy a proceder a hacer es un repaso para que podamos entender esta lección 1. Sin perjuicio de ello, esta clase va a quedar grabada y ustedes van a poder acceder a ella. Pero sin embargo, para que ustedes puedan tener una idea de esta lección 1, voy a hacer un breve resumen. Entonces, esta lección 1, como le estaba mencionando a Joel, es una lección más que todo de introducción, de conceptos preliminares que nosotros debemos conocer sobre la lógica. A ver, por favor, voy a compartir la pantalla un momento. Listo. Ahora sí, todos pueden observar la diapositiva. claro. Sí. Listo. Entonces, como le estaba mencionando a Joel y ustedes no pudieron escuchar, la lógica tiene como origen el siglo IV antes de Cristo, donde Aristóteles fue su creador. Aristóteles en ese momento no denominaba a la lógica con ese nombre tal cual, sino que le denominaba analítica, ¿correcto? Entonces, aquellos autores señalan de que no se sabe el momento adecuado en el cual se llegó a denominar el término lógica. Hay un autor que se llama Boccaccio que señala de que el término lógica pudo haber sido originado a partir de aquellos comentadores que señalaron para poder diferenciar lo que es la corriente de Aristóteles con aquella otra corriente de esa época que se diferenciaba o que era su opuesto, como es la dialéctica. Entonces, ¿sí? También lo que les estaba explicando era la diferencia entre logos y legein, que son aquellas palabras de las cuales si es que queremos hablar del significado etimológico de lógica. Entonces, yo le estaba explicando a Joel, y eso lo van a poder ver en aquella pizarra interactiva que nosotros hicimos en su momento, hace unos minutos, de que logos consiste en aquel método que nos va a permitir ver de una manera evidente las cosas. ¿Sí? Nosotros, ante nuestra realidad, lo que vamos a hacer es ver las cosas, pero algunas cosas sesgadas. O sea, no todo va a poder ser visible ante nuestros sentidos. A través de logos, que es un método, es decir, la lógica, a través de la lógica vamos a poder determinar la validez o la invalidez de, de aquellas, por así decirlo, sucesos que se nos presentan en la realidad, ¿correcto? Y el Lejein, que prácticamente va a ser lo mismo, también es considerado como aquel conocimiento que nos va a poder llevar, ¿no? O aquel camino que nos va a poder llevar al conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? En otras palabras, es el poder observar las cosas claramente.
Y como ya les mencioné anteriormente, esto lo vamos a poder hacer a través de un método. Y este método es la lógica. ¿Sí? Listo. A ver. Después también les estaba explicando de que la lógica se divide en dos ramas. Lo que es la lógica antigua y la lógica moderna. ¿Correcto? Entonces, la lógica antigua lo que se basa es en un lenguaje natural, mientras que la lógica moderna, si queremos determinar cuál es el significado más claro, es aquel que está basado en inferencias, es decir, premisa 1, premisa 2, es decir, una oración, una segunda oración, y de esas dos oraciones se desprende una conclusión. ¿Correcto? Entonces, esto es básicamente lo que se ha tratado en esta primera lección, señores asesorados. Entonces, hasta aquí, ¿no hay ninguna duda? Recuerden que este video que ha empezado aproximadamente a las 6:30 más o menos, 6:45, va a estar grabado y subido en el aula virtual del grupo de estudios. Cada uno con sus respectivos usuarios y contraseñas van a poder ingresar y en el caso de Joel va a poder volverlo a revisar y en el caso tanto de Álvaro como de Elías van a poder revisar desde el inicio. Les pido por favor de que este video pueda ser observado porque para que ustedes puedan tener la respectiva hilación para la lección 2. En la lección 2 ya vamos a desarrollar ese lenguaje natural que les estaba mencionando, lo vamos a poder trasladar a un lenguaje formal, que está formado por símbolos y letras. Y es necesario que ustedes puedan entender esta primera lección y la puedan revisar, porque si no, van a estar completamente perdidos. Tienen hasta la próxima semana, o sea, hasta el lunes 13, que es la siguiente asesoría en este curso de lógica jurídica, para poder revisar esta primera lección. El día de mañana, a las 6:45, empezamos la primera clase de lo que corresponde al curso de teoría del Estado. Aquellas personas, nuevamente, de que no puedan estar conectadas, no se preocupen, pueden conectarse a la hora que ustedes crean convenientes. Y en el caso de que no puedan conectarse, ya sea porque se encuentran de servicio o algún motivo distinto, de igual manera este video se encuentra grabado en el aula virtual para que lo puedan revisar. ¿Está bien, señores? Está muy bien. Listo. Entonces, sin más que decirles, esta asesoría ha culminado y voy a comunicarme con ustedes a sus respectivos correos enviándole todas las instrucciones para que puedan ingresar y puedan visualizar este video. ¿Está bien? Perfecto. Listo. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.